Le doy la bienvenida al doctor Francisco Oliva Sánchez, doctor epidemiólogo del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes. Doctor, ayer escuchábamos que en esta fase 1 y 2 ya cambiaban muchas cosas y mucha gente en el auditorio nos pregunta en términos sanitarios de cómo prevenir el contagio, qué es lo que tenemos que estar haciendo todos los mexicanos en esta fase 2 que ya se decretó a nivel nacional. Pues realmente las actividades que hemos hecho desde la fase 1 ya son casi fase 2 y volvemos a repetir el aislamiento en casa, el hecho de que tú tengas datos como una tos seca o una fiebre, que te aísles, en caso de que tengas datos de alarma, pues acudir ya directamente a tu médico. El aislamiento que se ha hecho incluso a nivel poblacional, el tratar de evitar que haya grandes congregaciones de gente y demás, esas son medidas que ya son de tipo fase 2. Sin embargo, en este sentido, la población mexicana y en parte tanto los gobiernos locales de algunos estados como el gobierno federal, pues bueno, empezaron a adelantarse un poquito en eso, no pensando que la fase 2 implica una cuarentena. Eso es otro tipo de fase, que es casi medida de fase 3. Ok, no entramos en esta cuarentena, pero en este momento, por ejemplo, ¿qué tan conveniente es acudir? Porque mucha gente nos decía hoy, nos fuimos a formar a un hospital y había una larga fila, pero también fuimos a tratar de hacer algún trámite en el banco y siguen abiertos, pero ya con algunas restricciones. Con peras y manzanas, ¿qué es lo que debemos de evitar? ¿Qué otras cosas tenemos que seguir haciendo? Porque hay que hacer pagos, hay que sacar dinero, hay que ir al médico, etcétera. Pero con peras y manzanas, ¿qué es lo que sí debemos y podemos hacer? ¿Y cuáles son aquellas que ya no se deben de hacer independientemente de lo que digan las autoridades? Ok, lo que no se debe de hacer es, por ejemplo, si no hay necesidad de salir, no. Si eres un adulto mayor de 60 años o eres una de las personas que tiene algún padecimiento como diabetes, hipertensión, pues tratar de evitar en lo posible salir. Eso es algo muy importante. Recordar que estos no son vacaciones. Eso. Que esto es un aislamiento social, que no significa cuarentena, en donde la idea es ir previniendo el contacto social, de tal manera que nosotros vayamos cortando la cadena de transmisión. Eso, con respecto a los bancos, si la gente tiene acceso a las aplicaciones y todo eso para hacerlo en línea, pues que nos haga en línea, es algo que nos ayuda mucho. Si es el caso de que no lo puedan evitar, pues sigan las indicaciones de los de las sucursales, porque todas las sucursales han puesto alguna especie de medida, como por ejemplo que no hayan más de 10 personas en la fila dentro del banco, que haya un espacio entre persona y persona entre 1 metro y 2 metros. Eso es lo que se tiene que estar verificando, que cada que agarren dinero, que agarren, por ejemplo, que si van al cajero automático, pues que utilicen su alcohol gel y demás. Esas son las medidas que tienen que ser a nivel personal y son decisiones que cada uno toma, porque ahorita, como le dije, no es un toque de queda, no es una cuarentena, es un aislamiento social en donde los que tenemos que actuar más, aparte de que independientemente de lo que el gobierno diga y decrete, nosotros tenemos que estar muy conscientes de esas medidas. Doctor Francisco Oliva, te saluda Alex Piñón desde el estudio. Preguntarte sobre por qué es importante que si alguien es diagnosticado con el COVID-19 se quede resguardado en su casa determinado periodo de tiempo para no infectar a otra cantidad de personas. Si nos puedes explicar a cuántas personas puede contagiar a alguien que tenga el COVID-19. Bueno, aquí es algo muy importante. Primero, ¿qué significa ser diagnosticado? El hecho de que tengas los síntomas presumibles no significa que estés diagnosticado por COVID, para eso requieres la prueba. Ahora, para aquellos que tengan los síntomas y se les pide que se aíslen en casa, es importante porque no sabemos qué es lo que está ocurriendo en cuanto a la transmisión comunitaria. Suponiendo que sea un caso de COVID, ¿por qué es importante aislarse? Porque corta de cierta manera una transmisión. Ahora, lo que tú me preguntas es el coeficiente R0. ¿Qué tanto un enfermo contagia a otras personas? Bueno, ahorita no podemos establecerlo con certeza, pero se dice que cada persona infectada, diagnosticada, confirmado con COVID, puede infectar, algunos dicen que 3, otros que hasta 4 personas. Entonces, si hay un potencial de infección en caso de que sea un real COVID y que esté suelto, y digo suelto no porque lo vayamos a amarrar en la comunidad, sino más bien porque él no se ejerza su aislamiento social de manera intencionada, pues.
Doctor Francisco, le saluda Berenice Trujillo, un gusto. Un gusto. ¿Qué tipo de asepsia debemos de tener nosotros en casa cuando estamos toda la familia reunida, que no estamos saliendo, pero que de repente papá o mamá van a lo mejor al supermercado, ingresan con algunas cuestiones? ¿Qué tendríamos que hacer? Hay que limpiar cada uno de los elementos que trajimos de fuera de la casa, hay que estar limpiando constantemente las superficies con las que tenemos contacto. ¿Qué debemos hacer en casa? Eso es muy importante. Lo primero es, la gran transmisora son las manos, primer punto. Entonces, lo que tenemos que hacer es limpiarnos las manos con alcohol gel. Llegar a casa y tratar, antes de agarrar otra cosa dentro de la casa, lavarse bien las manos de acuerdo a las indicaciones que se han dado. Algo muy importante es que después de que se laven las manos, como ya se ha comentado en algún momento, no utilizar la misma toalla todos. Que cada quien utilice su propia toalla para no generar una transmisión cruzada. Eso por un lado. Por otro lado, si estuvo mucho contacto en transporte público, pues sí se recomendaría que, sobre todo si tiene adultos mayores, tenga una cuestión de higiene en términos de, aparte de limpiarse las manos y todo eso, bueno, tratar de, en ese momento, cambiarse la ropa. ¿Por qué no? Porque sabemos que la ropa es un transmisor y no sabemos si en este caso esté con COVID, por ejemplo. Con eso nos quedamos. Es Francisco Oliva. Muchísimas gracias por estar con nosotros con Peras y Manzana. Ya sabe, envíele todas sus preguntas, comentarios, dudas. Vamos a interactuar. Ustedes que están en casita y nosotros que podemos acercarles y servir como eso, como un medio de comunicación a su servicio. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.